en un pequeño pueblo costero del sur de España, donde las olas besaban la arena con suavidad y el sol dorado acariciaba la piel, vivía Elena, una mujer de 29 años, cuyo corazón latía al compás del mar. Su vida, alguna vez un sueño tejido, con promesas de amor eterno, junto a Diego, su esposo, ahora se desmoronaba bajo el peso de una soledad que la consumía. Diego, ingeniero de construcción, pasaba semanas, a veces meses, viajando por trabajo, dejando a Elena sola, en una pequeña casa alquilada, con vistas al océano. La casa, con paredes blancas y un balcón adornado de flores, era su refugio, pero también su prisión. Cada mañana, mientras tomaba su café y observaba el amanecer, sentía un vacío que crecía como una tormenta silenciosa en su alma. Elena había amado a Diego desde sus días en la Universidad de Sevilla. Su risa cálida, su forma de hacerla sentir especial, habían sido suficientes para construir un mundo juntos. Se casaron jóvenes, llenos de esperanza, sin importarles que el dinero fuera escaso. Pero ahora, ese amor que una vez brillaba como el sol del verano, se sentía lejano, apagado por la distancia y las promesas vacías. Las llamadas de Diego eran breves, frías, como si el hombre que una vez la había abrazado con pasión se hubiera perdido en algún lugar del mundo. Elena intentaba llenar el vacío cuidando su hogar, plantando jazmines en el balcón, leyendo novelas románticas, pero nada calmaba la herida que crecía en su corazón. Fue entonces cuando apareció el señor Javier, el casero de la casa. A sus 62 años, Javier era un hombre alto, de voz grave y mirada penetrante, con un aire de experiencia que parecía haber enfrentado 1000 tormentas. La primera vez que lo conoció, vino a revisar una tubería rota. Su sonrisa amistosa y sus historias de marinero, navegando mares lejanos, hicieron que Elena lo viera como un hombre amable, casi paternal. «Si necesitas algo, Elena, no dudes en llamarme», le dijo con una sinceridad que la hizo sonreír. Ella asintió, agradecida, sin imaginar que esas palabras serían el comienzo de algo mucho más intenso. Con el tiempo, las ausencias de Diego se volvieron más largas y la soledad de Elena más insoportable. Javier comenzó a visitar la casa con más frecuencia, siempre con una excusa, una puerta que chirriaba, una ventana que no cerraba bien. Pero sus visitas pronto dejaron de ser solo por trabajo. Una tarde, llegó con una botella de vino tinto, diciendo que era un regalo de un amigo. «Una chica joven como tú no debería estar tanto tiempo sola», dijo, mirándola con una intensidad que hizo que el corazón de Elena latiera más rápido. Ella sonrió, incómoda, pero agradecida por la compañía. No podía negar que sus palabras, su atención, llenaban un espacio que Diego había dejado vacío. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, Javier apareció en el balcón de Elena. El aire olía a sal y jazmín, y el sonido de las olas creaba una melodía hipnótica. Trajo otra botella de vino, y esta vez Elena no se resistió a su invitación. Se sentaron juntos, compartiendo copas, mientras él le contaba historias de sus días en el mar. Pero entonces sus ojos se encontraron, y el silencio entre ellos se volvió eléctrico. Javier extendió su mano, rozando la de Elena, con una suavidad que la hizo estremecer. «Eres una mujer especial, Elena», susurró, su voz grave como el rumor del océano. Ella quiso apartarse, recordar a Diego, pero la soledad, esa tormenta que la había consumido, la empujó hacia él. En ese momento, bajo la luz plateada de la luna, un roce se convirtió en un abrazo, y un abrazo en un beso prohibido que encendió una pasión que Elena nunca imaginó. Pero, ¿sería esa chispa el comienzo de una nueva vida o la tormenta que destruiría todo lo que amaba? La vida de Elena, en el pequeño pueblo costero, era como un lienzo pintado con tonos suaves: el azul del mar, el blanco de las casas, el dorado del sol. Pero en su corazón, los colores se desvanecían, apagados por la ausencia de Diego, su esposo, cuya risa y calor se habían convertido en un recuerdo lejano. Sus viajes, cada vez más frecuentes, dejaban a Elena atrapada en una rutina de soledad.
donde el balcón de su casa alquilada era su único consuelo. Allí, entre jazmines y el murmullo de las olas, intentaba aferrarse a los sueños que había tejido con Diego en sus días de juventud en Sevilla. Pero esos sueños se deshacían como la espuma en la orilla, y en su lugar, un nuevo sentimiento comenzaba a florecer, uno que la asustaba y la atraía a partes iguales. El señor Javier, el casero, se había convertido en una presencia constante. Sus visitas, que al principio eran solo para arreglar pequeños detalles de la casa, se volvieron más personales. Sus ojos, profundos como el océano, en una noche sin luna, parecían leer los pensamientos de Elena, y su voz grave tenía un poder que la hacía temblar. Una tarde, mientras Elena regaba las flores en el balcón, Javier apareció con una sonrisa que brillaba bajo el sol. «Has hecho de este lugar un paraíso, Elena», dijo, su voz cargada de admiración. Ella le agradeció, pero no pudo ignorar la forma en que su mirada se detenía en ella, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro. Hablaron del clima, del mar, de cosas triviales, hasta que él hizo una pregunta que la dejó sin aliento. «¿Estás feliz, Elena?». La pregunta flotó en el aire, pesada como una nube antes de la tormenta. Elena lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Amaba a Diego, pero su ausencia la había dejado vacía, como una concha abandonada en la playa. «Estoy bien», respondió, su voz temblorosa. Javier sonrió, pero sus ojos parecían atravesarla. «A veces necesitamos a alguien para sentirnos vivos», dijo, acercándose un paso. Elena sintió un calor subir por su pecho, una mezcla de miedo y deseo que la paralizó. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas y la luna bañaba el balcón con una luz plateada, Javier regresó. Traía una botella de vino, como siempre, y una invitación que sonaba inocente, pero estaba cargada de intenciones. «La noche está demasiado bonita para pasarla sola», dijo. Elena, debilitada por la soledad, aceptó. Se sentaron en el balcón, el sonido de las olas como una canción de cuna. El vino calentó su cuerpo, y las historias de Javier, llenas de aventuras y pasión, despertaron algo en ella. De pronto, sus manos se rozaron y el aire se volvió denso. Javier la miró, sus ojos brillando en la oscuridad. «Eres una mujer que merece ser adorada», susurró, inclinándose hacia ella. Antes de que Elena pudiera pensar, sus labios se encontraron en un beso que era dulce y peligroso. Como el primer sorbo de un veneno adictivo, ese beso la llevó a un borde del que no sabía si podría regresar, un lugar donde la pasión y el peligro se entrelazaban. Pero en ese momento, bajo la luna, no quiso resistirse. ¿Era esto amor o solo una chispa destinada a consumirla? El corazón de Elena era como el mar que rodeaba su pueblo, profundo, inquieto, lleno de corrientes ocultas. Cada día, mientras Diego estaba lejos, ese mar se agitaba más, amenazando con desbordarse. La casa, con su balcón perfumado de jazmines, ya no era suficiente para calmarla. La soledad se había instalado en su alma, y aunque intentaba llenar sus días con pequeñas tareas, regar las flores, leer, soñar con un futuro que parecía desvanecerse, nada podía apagar el anhelo que crecía en su interior. Diego, el hombre que había jurado amarla para siempre, estaba tan lejos que sus promesas se sentían como ecos perdidos en el viento. En medio de esa tormenta interna, el señor Javier se convirtió en un faro, una luz que la atraía incluso cuando sabía que era peligroso. Sus visitas eran ahora un ritual. Cada vez que llegaba, con su camisa blanca arremangada y esa sonrisa que parecía conocer todos sus secretos, Elena sentía que el aire se cargaba de electricidad. Sus conversaciones, que comenzaron con temas triviales como el clima o el mantenimiento de la casa, se volvieron más íntimas. Javier la elogiaba, diciendo que su belleza era como el amanecer, que su cuidado por la casa era un reflejo de su alma. Cada palabra era una caricia, cada mirada una invitación a un mundo que Elena sabía que estaba prohibido. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, Javier llegó al balcón. Elena estaba allí, perdida en sus pensamientos, cuando él se acercó con una botella de vino y 2 copas.
Este atardecer merece ser compartido, dijo, su voz suave pero firme. Se sentaron juntos, y mientras el vino fluía, también lo hacían las emociones. Javier habló de sus días como marinero, de cómo el mar le había enseñado a vivir con pasión, a no temer los riesgos. Elena lo escuchaba, hipnotizada, sintiendo que sus palabras encendían algo en su interior, un fuego que había estado apagado durante demasiado tiempo. De pronto, Javier se inclinó hacia ella, su mano rozando la suya. «Elena, mereces sentirte viva», susurró. Sus ojos ardientes, como el sol que se desvanecía en el horizonte. Ella quiso protestar, recordar a Diego, pero el calor de su mano, la intensidad de su mirada, la debilitaron. Javier la atrajo hacia él, y sus labios se encontraron en un beso que era puro fuego, un estallido de deseo que consumió todas sus dudas. Sus manos, fuertes pero suaves, recorrieron su espalda, encendiendo cada rincón de su piel. Elena se rindió a ese momento, dejándose llevar por una pasión que la hacía sentir deseada, adorada, como nunca antes. Pero en el fondo de su corazón, una voz le susurraba que ese fuego, aunque hermoso, podía quemarlo todo. Podría controlar las llamas o se perdería en ellas para siempre. El amor de Elena y Diego había sido como el mar que abrazaba su pueblo costero, profundo, infinito, capaz de ser tranquilo y tormentoso al mismo tiempo. Pero ahora, con Diego ausente durante meses, ese mar se había convertido en un océano de soledad que amenazaba con ahogarla. La pequeña casa alquilada, con su balcón perfumado de jazmines, era un recordatorio constante de los sueños que habían compartido, pero también un espejo de su aislamiento. Cada noche, mientras las olas cantaban su melodía eterna, Elena se sentaba en el balcón, mirando las estrellas, preguntándose si alguna vez recuperaría la chispa que había perdido. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, el señor Javier se había convertido en una corriente irresistible, un hombre que con su presencia llenaba el vacío que Diego había dejado. Javier, con sus historias de marinero y su mirada que parecía desnudar el alma, había cruzado la línea de ser un simple casero. Sus visitas eran ahora un ritual cargado de promesas tácitas. Cada vez que llegaba, con su camisa blanca y esa sonrisa que ocultaba intenciones, el corazón de Elena latía con una mezcla de miedo y deseo. Él la hacía sentir vista, deseada, algo que Diego, perdido en sus viajes, ya no lograba. Una noche, cuando el mar estaba particularmente inquieto y las olas chocaban con fuerza contra las rocas, Javier apareció en la puerta de Elena. Traía una botella de vino, como siempre, pero esta vez sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo estremecer. «El mar está hablando esta noche, Elena. ¿Lo escuchas?», dijo, su voz grave como el rugido de las olas. Ella asintió, incapaz de apartar la mirada. Se sentaron en el balcón, el aire cargado de sal y electricidad. Mientras compartían el vino, Javier le habló de sus días navegando, de cómo el mar le había enseñado a abrazar la pasión sin miedo. Sus palabras eran como un hechizo, y cuando sus manos se rozaron, Elena sintió que el mundo se detenía. «Mereces ser amada, Elena», susurró Javier, inclinándose hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso que era salvaje, urgente, como si el mar mismo los empujara el uno hacia el otro. Ese beso llevó a más. Sus manos exploraron su cuerpo, sus alientos se mezclaron, y en un torbellino de pasión, se entregaron el uno al otro en la intimidad de la sala. El calor de Javier, su fuerza, la hicieron olvidar por un momento la culpa que acechaba en su corazón. Pero cuando todo terminó y el silencio llenó la casa, la realidad regresó como una ola fría. Elena se quedó allí, con el sabor de Javier en sus labios, sabiendo que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Los días siguientes, la culpa comenzó a consumirla, pero la atracción hacia Javier era más fuerte. Cada vez que él aparecía, con su voz cálida y su toque que prometía éxtasis, Elena caía de nuevo en sus brazos. Sabía que estaba traicionando a Diego, pero el placer de esos momentos prohibidos era como una droga. Sin embargo, en el fondo, sentía que el mar
testigo silencioso de su pecado, la juzgaba. Podría seguir navegando en estas aguas turbulentas, o las olas de su deseo la arrastrarían a la destrucción. El corazón de Elena estaba atrapado en un torbellino de deseo y remordimiento. Cada encuentro con Javier era como un relámpago que iluminaba su mundo por un instante, pero dejaba tras de sí una oscuridad más profunda. La casa, que alguna vez había sido un santuario de amor con Diego, ahora era un escenario de traición. Los jazmines del balcón, que antes perfumaban sus mañanas, parecían marchitarse con su culpa. Javier, con su presencia magnética, se había convertido en una adicción. Sus besos, sus caricias, la forma en que sus manos recorrían su cuerpo con una mezcla de suavidad y urgencia, despertaban en Elena sensaciones que nunca había conocido. Pero cada vez que él se iba, la dejaba sola con un vacío aún mayor, un recordatorio de que había sacrificado algo sagrado por un placer fugaz. Una noche, mientras Diego estaba de viaje, Javier llegó sin previo aviso. La luna estaba alta, bañando el balcón en un resplandor plateado. «No puedo dejar de pensar en ti, Elena», dijo, su voz cargada de pasión. Antes de que ella pudiera responder, él la atrajo hacia él, sus labios encontrando los suyos en un beso que era desesperado, casi posesivo. La llevó dentro, y en la penumbra de la sala se entregaron a una pasión que era tan intensa como prohibida. Las manos de Javier, fuertes y seguras, exploraron cada rincón de su cuerpo, y Elena, perdida en el éxtasis, olvidó por un momento quién era. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. El sonido de la puerta abriéndose de golpe rompió el hechizo. «Elena, ¿qué estás haciendo?», gritó Diego, su voz llena de dolor y furia. Elena se giró, su corazón deteniéndose al ver a su esposo en la entrada, sus ojos llenos de incredulidad. Javier se levantó, murmurando disculpas, pero Diego no lo miró. Solo miró a Elena, su mirada como un cuchillo que cortaba su alma. «¿Cómo pudiste?», preguntó, su voz temblando. Elena cayó de rodillas, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento, Diego, estaba tan sola, me equivoqué», sollozó, pero sus palabras no podían borrar el dolor en los ojos de Diego. Sin decir más, dio media vuelta y salió de la casa, dejando a Elena en un silencio que era más ensordecedor que cualquier tormenta. Los días siguientes fueron un infierno. Diego recogió sus cosas y se mudó, y poco después, el divorcio fue oficial. Elena, incapaz de soportar la casa que ahora estaba impregnada de recuerdos y culpa, se mudó a otro lugar. Pero el peso de su error la seguía como una sombra. Había perdido a Diego, el hombre que una vez había sido su todo, por ceder a una tentación que prometía amor, pero solo trajo destrucción. Cada noche, mientras miraba el mar desde su nueva ventana, las olas parecían susurrarle su condena. Había aprendido, a un costo devastador, que la soledad no justifica la traición y que los momentos de placer pasajero nunca valen el precio de un amor verdadero. Elena nunca volvió a ver a Javier, pero su rostro, sus caricias, seguían atormentándola en sus sueños. Se prometió a sí misma reconstruir su vida, pero la cicatriz de su error permanecería para siempre. Su historia, un eco de pasión y arrepentimiento, se convirtió en una advertencia para ella misma y para otros. El deseo puede ser un fuego hermoso, pero si no se controla, puede reducir todo a cenizas. Y mientras las olas seguían cantando su canción eterna, Elena cerró los ojos, deseando, aunque fuera en vano, poder volver atrás y elegir un camino diferente.